la intervención, que de seguro será de mucha importancia por la originalidad de su pensamiento, de ese político distinto a los demás, Pelegrín Castillo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ramón, por la invitación. Un saludo a los compañeros y amigos del panel y un saludo al público de Los Sabios en Aceta, que estoy seguro que con este tema están dándole un seguimiento, prestando un interés especial. Teníamos también la participación vía Zoom de el gran intelectual Federico Grateró, pero se excusó y por eso queríamos decírselo a Leo. Sí. No va a poder participar. De todas maneras, nuestros saludos de todos nosotros a don Federico. Un abrazo, Federico. Miren, yo vengo sosteniendo hace un tiempo, y lo dije aquí, que el mundo entró propiamente en una etapa de guerra mundial, solo que es una guerra híbrida. Algunos ya hablan de guerra fría 2.0, pero propiamente hace ya unos años se puede decir que el mundo está en guerra mundial híbrida, de cuarta generación. Y hay dos grandes contradicciones en el mundo, que son las que están determinando las líneas de combate. Hay una que ya se mencionó, González la mencionó, que es el reto de China a la hegemonía de Occidente en el mundo. ¿Okay? Occidente tiene siglos siendo potencia hegemónica en el mundo, se proyectó hacia el mundo, eso se reforzó con la emergencia de Estados Unidos ya como potencia mundial en la guerra con España en el Caribe, precisamente en el Caribe. Sí, a partir de 1913. Y básicamente cuando derrotó una potencia europea y sacó todas las potencias europeas que estaban en la zona. Porque sacó a los ingleses de Centroamérica, frenó a los ingleses en Venezuela. Con los alemanes les puso un stop cuando los alemanes con los italianos, con los holandeses y con los ingleses vinieron a bloquear los puertos venezolanos y Estados Unidos fue y le puso un stop. Y desde esa época Estados Unidos y Europa, la corriente noratlántica, ya con la guerra mundial, porque Estados Unidos siempre se había mantenido, siguiendo la doctrina Washington, lejos de los conflictos europeos. La doctrina Monroe empieza con un postulado que dice Europa para los europeos y América para los americanos, que normalmente se menciona América para los americanos, pero no se menciona Europa para los europeos, que fue la recomendación del presidente Washington en su último discurso. Y que es correcto, América para los americanos, porque lo que pasa es que le damos una connotación. Mira, Leo ahorita dijo, yo soy americano. Él es americano aún siendo dominicano, pero él quiso decir lo que hay que agregar es América para todos los americanos. No, para los americanos, porque es que nosotros somos americanos. Claro, pero hay que ahora Estados Unidos, al tener en su nombre de América, sí, claro, parece ser. Entonces, ¿dónde viene el tema? Bueno, Europa fue dominante. Sin embargo, ya a partir del 2013-14 la situación cambió, porque al acceder al poder Xi Jinping y formular la doctrina Xi Jinping, que se pone en el mismo plano de la de Mao Zedong y de la de Deng Xiaoping, ya ahí vemos un giro en la política mundial, porque China aparece ya como la potencia retadora de unos Estados Unidos y un Occidente, Europa, en crisis profunda, en crisis incluso de civilización. Esa es la primera contradicción. La segunda contradicción que no podemos olvidar
Es una lucha que se está librando en el plano político, ideológico, cultural, que se está dando en cada nación, dentro de cada nación, empezando por Estados Unidos y siguiendo por todos los países europeos. Es la lucha entre la visión globalista, del imperialismo globalista, y el nacionalismo o el patriotismo, la resistencia de lo que Octavio Paz llamaba los particularismos, la revuelta de los particularismos frente a la idea de las élites globales de imponer un orden global bajo una hegemonía, una gobernanza de los organismos multilaterales, que se llegó a plantear ya formalmente, lo planteó Stiglitz en la crisis del 2008, como salida de la crisis. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos contradicciones se están dando y se están expresando en esa última, en el surgimiento del nacionalismo de gran potencia. Eso venía en Rusia, ganando cuerpo. Sí, porque los nacionalismos se veían como de las naciones pequeñas y emergentes. De las naciones que estaban luchando contra el neocolonialismo. Claro. Pero cuando la lucha llega ya a las grandes potencias, entonces ya tiene otra connotación. En Rusia, en el año 2000, Putin accede al poder para poner fin a un periodo que para Rusia era bastante, vamos a decir, bochornoso, porque tenían un presidente que jugó un papel importante, dos presidentes que jugaron papeles importantes en la transición, en la apertura, en la caída incruenta de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo dieron paso a un orden que debilitaba el poder nacional ruso e incluso creaba un tipo de relación con Occidente que era, vamos a decir, que era muy pernicioso. ¿Por qué? Sí. Porque era una relación con los oligarcas de Yeltsin. Putin gana y es un hombre del establecimiento, un oficial de KGB, que los mismos oligarcas que estaban con Yeltsin lo llevan, y él, con el apoyo incluso de sectores de poder, de la estructura de poder de Rusia, inteligencia, la estructura militar, empiezan a construir una nueva visión de Rusia. Y Putin empieza a proyectarse, y empiezan a proyectarlo como una especie, como él no es heredero de los Romanov, lo empiezan a proyectar como una especie de el nuevo zar de Rusia, porque en la historia de Rusia, y eso lo explica muy bien Alexis. Un zar del talento. Alexis de Tocqueville. Que le ha llegado ahí. Alexis de Tocqueville explica muy bien y lo pronosticó en 1830. El mundo va a estar dominado por dos grandes potencias. Los Estados Unidos, que en ese momento no se pensaba que podía llegar a ser la potencia que fue, y Rusia. Pero ambas van a estar regidas por dos principios diferentes. El principio de Rusia es el principio de un poder personal autocrático y unas relaciones de verticalidad y de servidumbre. Y eso ha sido la constante en Rusia. Se puede decir incluso que ahora está más abierta que nunca antes. Claro. Porque con los zares era un autocratismo despótico. No, la tierra y la gleba. Era un autocratismo despótico y con la Unión Soviética por igual. Con Putin asumió formas democráticas, pero evidentemente el poder real en Rusia es Putin y el círculo de Putin, porque Putin sustituye a los oligarcas de Yeltsin por nuevos oligarcas, pero construyen una serie de alianzas importantes. Primero con las Fuerzas Armadas, porque él se dedica a la reconstrucción del poder nacional ruso, y después con la Iglesia Ortodoxa rusa, que fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ojo. Pero Putin es monaguillo. Usted lo ve hincado y con el incenciario. ¿Por qué? Porque el problema de ellos lo vieron, y el que sigue el pensamiento, los análisis de Alexander Dugin, que es el ideólogo de Rusia Unida, el que sigue el pensamiento, claro, ellos se ven como civilización. O sea, ojo, ellos no se ven como un país más.
Ellos son una civilización histórica que viene desde el segundo milenio, desarrollándose, y ha tenido momentos de auge y momentos de retraimiento. Ahora, ellos tenían, bueno, ese es el caso de Rusia, pero en Estados Unidos se da el mismo fenómeno. Es decir, lo que permite la elección de Trump, que los impresentables que decía Hillary eligieran a Trump, es precisamente el surgimiento de un sentimiento nacionalista en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las élites occidentales... tal vez de la posverdad. No, las élites occidentales llevaron a Estados Unidos en el 2001, bajo el liderazgo de Clinton, llevó de la mano a China, la Organización Mundial del Comercio, con la idea que no era más que la continuidad del enfoque de Nixon. Ojo, ahí los liberales y los neoconservadores estuvieron de acuerdo de que China era demasiado importante como mercado, como pueblo, como cultura, para dejarlo aislado de la economía mundial. El enfoque de Kissinger. El enfoque de Kissinger. Y entonces hicieron una especie de alianza para construir lo que se llama chimérica, lo que Neil Ferguson, el historiador británico, llama chimérica. Que llevaron a Nixon en 1973 a convivir y amarse locamente con Mao Zedong. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambia eso? El balance de poder mundial. Bueno, lo cambia del Atlántico al Pacífico. ¿Sí? Del Atlántico, porque el Atlántico fue dominante desde que Colón llegó hasta que Estados Unidos hace así y empieza a estrechar su relación con China, con la secreta... Hasta el día de hoy es dominante. Sí, claro, pero con la secreta esperanza, que ahí es que empieza a equivocarse la visión de Estados Unidos, demócratas y republicanos, de que una China rica, próspera, moderna, iba a ser una China que se iba a abrir al pluralismo, a la democracia, a la alternatividad. Dócil. Entonces, ojo, no es así, no pasó así. Y ya yo creo que se reconoce, y los mismos norteamericanos reconocen, que en ese aspecto se equivocaron. Por eso ahora la posición de Estados Unidos frente a China está, vamos a decir, cada vez más bipartidista. A pesar de los pesares, es cada vez más bipartidista. Entonces, ese es el trasfondo geopolítico, estratégico de los últimos años, los últimos decenios, que nos lleva a esta crisis. ¿Qué pasa? Hay una realidad. En el 14 se produjo el reto a la hegemonía occidental en dos líneas, de Euroasia, en dos líneas. Y no se puede descartar que fueran coordinadas. Por un lado, China sale a retar, venía desde el 12, pero en el 14 que se produce el pico, donde viene el incidente con Japón por las islas Senkakus, y está ahí pendiente, pero ahí ellos amenazan China, que tiene el monopolio de la tierra rara del mundo, es decir, el monopolio de los elementos de la industria de alta tecnología. China amenaza a Japón, e indirectamente amenaza a Corea, a Estados Unidos, a la India, a todo el mundo, con que le va a aplicar la sanción de cortarle el suministro de tierras raras. A partir de ahí... Claro, porque controla el 90%. A partir de ahí ya empieza a producirse un choque. Pero simultáneamente, en el 14, viene el incidente ya en Ucrania, donde Rusia decide, bueno, ahí está la pugna de Europa forzando el alineamiento de Ucrania con Europa, y Rusia decide romper con eso, porque Rusia también está viendo el tema desde el punto de vista geopolítico. Si Ucrania pasaba a la Unión Europea y a la OTAN, perdía Rusia el control del Mar Negro. Rusia históricamente ha tenido
un problema, para decirlo. Que Rusia no es Rusia sin el Mar Negro. Para decirlo en buen dominicano, Rusia está encajonada. Claro, porque hay tantos sus puertos de agua. Entonces tiene 3 salidas al mar. 3 salidas, hay una cuarta en el Mar Blanco, en el norte, pero salir de ahí es salir del Polo Norte. 7 meses congelado. No tiene mucha gracia. Entonces ellos tienen 2 salidas. El Báltico, que es una semisalida, claro, porque el enclave en Kaliningrado no es para el despliegue de una gran base. Su mejor salida al mar es el Mar Negro. Por eso, y por otras razones todavía más poderosas, Rusia se involucra también en Siria cada vez más, simultáneamente con Ucrania. ¿Por qué? Porque si tiene que asegurar Siria, donde está la base de Tartus, que a su vez es la base de la flota rusa en el Mediterráneo, de que Rusia pueda moverse en la entrada y salida del Mar Negro. Entonces, hay un problema militar de defensa. Robert Kaplan, que es un libro, yo lo recomiendo, lo estoy releyendo ahora, lo leí hace mucho, lo estoy releyendo y anotando. Escribió La venganza de la geografía. Eso hay que leerlo para entender esta crisis. Rusia, históricamente, se habla de una paranoia defensiva, porque históricamente Rusia ha estado, la existencia de Rusia ha estado marcada por la inseguridad, porque es una nación que ha tenido que enfrentar primero las hordas que han venido de las estepas orientales. Después ha tenido que enfrentar los ataques que vienen desde el mundo musulmán, turcomano, Persia, desde el Imperio Otomano. Entonces, y por otro lado, en el siglo XIX y XX tuvo que enfrentar 2 ataques. Uno de Napoleón, que si se quiere fue bastante liberal, porque Napoleón iba con todo el discurso de la Revolución Francesa, pero para la autocracia zarista eso era inadmisible. Que el gran corso viniera a traer esas ideas a Rusia. Y por otro lado, el ataque de Hitler, que revela también un elemento que está en la base de esta crisis, que es la visión de Alemania, de la mitad de Alemania, porque lo explica Kaplan, históricamente Alemania, que es un país central en Europa, tiene 2 visiones. Tiene una visión hacia el este y una visión hacia el oeste. Y esa ambivalencia, esa bifurcación de visiones, en gran medida ha explicado muchos de los conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero extenderme mucho en esto. Voy a hablar de... mente a China, ¿cómo con la ruta 3 efectos, 4 efectos inmediatos de esta situación, que explican por qué hemos llegado aquí. En primer lugar, Estados Unidos hace tiempo quería sacar a Europa de la dependencia rusa en materia de gas. De combustible. De materia de combustible. Porque decía que la seguridad de Occidente no podía depender del gas ruso y que Rusia también había demostrado que usaba ese poder para alinear a Occidente, porque ya no era la Rusia soviética de un sistema que Occidente repugnaba, sino una Rusia abierta a los negocios. Entonces, estaban los alemanes metidos en Rusia, estaban los europeos metidos en Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Eso se expresó en 2 países fundamentalmente, Alemania por un lado y Italia por otro. ¿Cómo empezó Estados Unidos a tratar de romper esa realidad? Bueno, empezaron a crear los gasoductos alternativos, porque tú no le puedes decir a Europa, no va a haber gas de Rusia si tú no le construyes gasoductos alternativos. Uno primero que se abrió paso desde el Cáucaso, la producción del Cáucaso, una parte, en vez de pasar por Rusia, decidió pasar por Turquía, que es miembro de la OTAN, y a través de Turquía llegaba a Europa. Pero la producción es muy baja ahí. Sí, no es solo suficiente. Es el 5% del no gas. Es suficiente. Claro. ¿Qué pasa?
en los últimos tiempos, el año pasado, para mencionar solamente una fecha, Israel, Chipre y Grecia firmaron un tratado de construir un gasoducto para explotar todo el gas natural que se ha venido descubriendo en el Mediterráneo oriental. ¿Hay un problema ahí con Turquía? Espérate, Turquía está reclamando su parte, espérate, yo necesito ser parte de este reparto, a mí no me pueden dejar fuera. Pero todo es apuntando a ¿qué? A buscar alternativas hacia Europa. Pero ¿qué reservas probadas hay ahí? Bueno, parece solo que son para 10 años. No, pero parece que son importantes. Sí, pero la publicada no es tan significativa. Todo parece que son importantes. Ahora, la joya de la corona es Libia. Y Argelia. Que tienen que cruzar el Mediterráneo. ¿Por qué cae Berlusconi? ¿Y por qué cae Pero actualmente, Gaddafi? Para información, actualmente hay gasoductos que cruzan el Mediterráneo desde Argelia y desde Marruecos. Y sobre todo, España, por ejemplo, depende un 70% del gas de Argelia. De Europa representa un 7%. Para Europa, sí. Pero ¿por qué? No, porque eso, perdón, yo lo que quiero decir, que el gasoducto subterráneo que va desde Argelia, básicamente es de España. ¿Por qué viene la crisis de Libia? Porque Gaddafi establece una relación personal estrecha con Berlusconi y Berlusconi con Putin. Claro, estrechísima. Claro. Es un maridaje de tres macho alfa, dueños de la política, que decidían personalmente las cosas. Entonces, obviamente, ahí estaba Eni jugando su papel de intermediario entre Rusia y Libia, entre el régimen italiano y el régimen de Gaddafi y Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Al dejar a los ingleses y a los franceses fuera, entonces obviamente ya interviene la OTAN a derrocar a Gaddafi. Le cuesta la vida, Sarkozy incluso le ajusta cuenta, porque Gaddafi reveló cosas, por ejemplo, de aporte de campaña a la campaña. Nosotros no tenemos por qué favorecer a Gaddafi, pero eso fue una barbaridad. Eso fue algo atroz. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso se da, que se da bajo el régimen de Obama, el objetivo último era evitar esa relación que Estados Unidos consideraba peligrosa de Italia con Rusia y con Libia, porque además aumentaba la presencia rusa en Alemania, en Europa, y la dependencia de Europa de la gestión rusa del gas. Entonces, ese es un factor importante. Ahora mismo Libia está dividido. Hay un sector apoyado por los rusos. Incluso el que encabeza el movimiento es Prigozhin, que fue viceprimer ministro de Rusia, un hombre de confianza enteramente de Putin, y que ahora encabeza la empresa Wagner. Y son los militares. Pero todo eso, Pellegrini, está a ley de 9 o 10 años. No es posible. No, está bien, pero para que veamos el trasfondo del juego geopolítico que está, y está Argelia. Donde te quiero llevar es China. Ahí viene China, Ucrania, ahora. Entonces, ¿dónde viene el otro elemento? El otro elemento tiene que ver con el bloqueo de la franja y la ruta de la seda. Cuando en el 14 Xi Jinping empieza a proyectar la franja y la ruta de la seda, que lo corona en el 19, es una visión dice Parag Khatma, que la guerra ya fue sustituida por la competición de las potencias por el control de las cadenas de suministro globales. Claro. Entonces, ¿qué hizo China? China dijo, bueno, no va a haber guerra,
que no sea económica, competición económica, y nosotros vamos a construir la infraestructura más formidable en Euroasia, pasando por el corazón de Euroasia, desde Vladivostok, desde el Pacífico hasta Portugal. Es decir, China, con esa apuesta que era comercial, tecnológica, diplomática, iba a tener el control de Euroasia. Con esta guerra, ya ese proyecto chino está por lo menos tendrá que ser revisado. Está en veremos, porque eso explica muy bien la posición de China ahora y la posición de Estados Unidos frente a China. Porque China y Estados Unidos tienen una relación bastante compleja, extraña, complicada y peligrosa para ambos. Es una relación complicadísima. Entonces, ¿qué pasa? Un dato a recordar, para que veamos esto. China, por ejemplo, compró el 6% de las tierras de Ucrania. La adquirió por 100 años, creo. Las mejores tierras del mundo. Son 14 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. Porque China tiene una política de comprar activos, de adquirir activos a largo plazo para garantizar su seguridad alimentaria. Pero no es por eso que están peleando. 14 millones de hectáreas. Esos son 140,000 kilómetros cuadrados. Bueno. No, son... Sí, 10 hectáreas. Son 42 millones. 100 hectáreas, un kilómetro cuadrado. Sí. Entonces, si son 14 millones, sí, entonces son 140,000 kilómetros cuadrados. Bueno. Me parece que es una exageración, pero tomemos el dato. No, el 6% de las tierras. Sí, pero el 6% Ucrania tiene 102,000 kilómetros cuadrados. Entonces, pero China, el 6% serían 36,000. Correcto. Entonces, es 14 millones. Nosotros tenemos 42 millones de tareas. No, 76 República millones. Dominicana tiene 76 millones de tareas. Sí, pero de tierra productiva, de 42 tierra millones para la agricultura, 26 millones, y para fines forestales el resto, que son 50 millones. Exacto. Entonces, ese equivalente lo tiene China ahí en Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Con este conflicto, porque todo indica que a Ucrania la atizaron, la estimularon a involucrarse en la confrontación con Rusia. Vamos a una pausa. Fíjense que el presidente, fíjate Ramón, que el presidente Zelensky dice... no nos vayamos en contra de un gran amigo de Bienvenido Rodríguez. Está bien. Vamos a la pausa.